Muchos se preguntarán, ¿qué fue el Bogotazo? El Bogotazo fue un episodio de violencia, protesta, desórdenes y represión en el centro de Bogotá, la capital de Colombia, el 9 de abril de 1948, que siguieron al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Se considera como uno de los primeros actos urbanos de la época conocida como la violencia, y es uno de los hechos más relevantes en la historia de Colombia. Los desórdenes se extendieron a otras ciudades y regiones del país, pero con menos intensidad. El Bogotazo, 9 de abril de 1948. El liberal Jorge Eliezer Gaitán se encontraba en su despacho, como un día cualquiera. Salió a almorzar a la 1 de la tarde con algunos de sus amigos. Saliendo del ascensor, Mendoza Neira tomó el brazo de Gaitán y se adelantó al resto de las personas. Al llegar a la puerta, el presunto asesino dispara sobre el político. 3 balas impactaron en el cuerpo del abogado penalista y dirigente liberal, causándole la muerte pocos minutos después en la clínica central, mientras su amigo, el médico, procedía a efectuarle una transfusión de sangre. Los que presenciaron el trágico evento, todos civiles, persiguieron al asesino mientras gritaban: «Mataron al doctor Gaitán, cojan al asesino», hasta que finalmente un funcionario de la policía logró atraparlo. La multitud penetró en el lugar y no era seguro si él había sido el asesino, era solo una simple posibilidad. Estos hechos llevaron a la revuelta nacional en contra del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, a quien todos le exigían la renuncia. Ese día hubo saqueos en todo Bogotá, pero luego de un rato se expandieron a varias ciudades de Colombia. El saldo de la revuelta fue de varios cientos de muertos y heridos. Las cifras van desde 500 muertos hasta la extraoficial de más de 3.000 los daños materiales. Durante el proceso judicial por el asesinato se presentaron testimonios que indicaban que el asesino en verdad no fue él, sino que fueron justamente los asesinos quienes condujeron a la multitud a tomarlo como asesino. Hasta hoy es una respuesta inconclusa, pero el crimen no ha sido saldado. 16 años ocurrió el más sonado crimen de la historia de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal que punteaba en la puja por la presidencia de la República, fue baleado en el centro de la capital el 9 de abril de 1948. La fecha es considerada por muchos como punto de partida de la violencia en Colombia, y otros la reclaman como referente obligado para el reconocimiento de las víctimas en el país. Recorrido por 6,5 décadas de la violencia. Aunque no muchos lo sepan, el admirado centro histórico de Bogotá fue escenario principal de los saqueos desatados tras el asesinato de Gaitán. El Bogotazo en nuestra sociedad fue algo que partió la historia en dos en Colombia, dando inicio a la llamada violencia en Colombia, creándose grupos guerrilleros que defendían los ideales liberales de la sociedad, y creados a partir de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, ya que al morir él no había quien siguiera con sus ideales, entonces decidieron que la violencia era el mejor camino, pero no sabrían lo que en el futuro llegaría a raíz de este hecho.